Para este corto audiovisual, elegimos algunas imágenes que hacen referencia y nos direccionan hacia la famosa década infame, ocurrida en los 30 hasta aproximadamente el 43, durante el gobierno militar de Manuel Fresco y el proceso de la reforma educativa efectuada precisamente en el 37. Fresco llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, siendo líder del Partido Demócrata Nacional. Su gobierno tenía la caracterización sobre una obsesión por una política corporal, en la cual se manifiesta durante todo su mandato. La educación física se convierte en un eficaz medio para lograr el porvenir físico de la raza, la inculcación de hábitos de higiene y santos sentimientos patrióticos. Luego se produce la reforma educativa del 37, la cual produce una fuerte ruptura del modelo pedagógico. La importancia de la educación física va más allá del ámbito escolar, se reincorpora la religión a la escuela. En el varón el objetivo era convertirse en un buen cristiano, ciudadano y un buen soldado. En la mujer el objetivo era convertirse en una buena cristiana, buena esposa y madre de familia, y quienes apartaran del modelo serían considerados enemigos de la patria. También en el diseño curricular se incluye un preaprendizaje general, orientando a los alumnos hacia el trabajo manual, reproduciendo la división sexual del trabajo. Por ejemplo, economía doméstica para mujeres e industria para hombres. Esto nos lleva al texto de Gabriela Morgade, Niñas y Niños, Cuerpos Sexuados, Derechos Humanos y Relaciones de Género, ya que la autora hace referencia a que esta construcción social de las infancias se produce a través de un proceso de socialización en el cual las diferentes instituciones enmarcadas en relaciones de poder imponen los límites de lo posible y lo no posible, lo aceptable y lo no aceptable. O sea, la facilidad que tienen los hombres para la apropiación o construcción de saberes es concebida como capacidad natural. Los varones tienen más instinto para pensar que para aprender, son más inteligentes por naturaleza. En cambio, las chicas, la naturaleza no las acompaña, de modo que para tener éxito en la escuela tienen que romper con el orden natural. Por último, cierra diciendo que el valor del cuerpo de la educación física es el del alto rendimiento, la alta competencia. En cambio, si se trata de expresividad, se habla de comunicación, del mundo interior y de alguna manera se elude al estereotipo femenino, lo cual hace discriminación al varón. Bien, a raíz de este nuevo estereotipo de disciplinamiento en la educación, se crea un nuevo imaginario social que Esther Díaz define como que es el efecto de una compleja red entre discursos y prácticas sociales. Se manifiesta en lo simbólico y en las acciones de las personas, o sea que es decir que la gente, a partir de la valoración colectiva imaginaria, dispone de parámetros, digamos, para juzgar y para actuar, aspirando en este caso los ideales que se le imponen al hombre y a la mujer a partir de su formación educativa. Bien, desde el punto de vista de la actividad corporal, el concepto de hábitus en Bourdieu nos remite a la forma en la que cada persona se relaciona con su cuerpo, que se refleja en nuestro accionar y en las posiciones que vamos adoptando dentro de la sociedad y en las futuras elecciones. Las prácticas, al basarse en el disciplinamiento del cuerpo, la persona no va a tomar una decisión alejada en cuanto a esos ideales propuestos, por ejemplo en el campo deportivo, donde el que va a practicar un deporte va a tener como objetivo ser parte de la élite deportiva. Entonces, la educación física es lo que va a determinar que la persona se sienta a gusto, como en un ambiente natural, en unas actividades o en otras, para que siga realizando la actividad o la deje. Bueno, continuando con lo que dijo Santi, ¿sí? En el texto de Pablo Yaradrowski, nos ayuda a comprender que durante ese periodo histórico se afirmaron muchas costumbres que hoy en día siguen estando en la escuela actual. Si bien muchas cosas hoy son diferentes, hay actos o acciones que recordamos de nuestro pasado por la escuela que son muy similares con esa época. Por ejemplo, el tomar distancia de una baldosa, estar recto bien parado en la fila, que haya fila para varones y otra fila para mujeres, la disposición en las aulas y con el profesor enfrente, etc.
Y en lo que nos compete a nosotros, en el campo de la educación física, en el contexto de la imagen que elegimos y de esa etapa del país, podemos remarcar que las instituciones educadoras se centraban meramente en las cuestiones didácticas pedagógicas y dejaban a los cuerpos de lado, solamente prestando atención a la parte biológica, aislándolos de la cultura y de su contexto sociohistórico. Eso cambió recién luego de 20-30 años, mediante la corriente feminista y el pensamiento social francés. Se empezó a analizar social y culturalmente a los cuerpos y se entendió que la biología, la anatomía o la fisiología estaban intervenidos por la cultura y son producciones históricas. Esto da pie a pensar al cuerpo como una construcción sociohistórica que se da mayormente en las escuelas. Si bien se da en todos lados, la construcción del cuerpo en las escuelas era donde se afirmaba más. Los movimientos, los gestos corporales, las posiciones, la risa, el llanto, la alegría o como vestirse no están determinados por la anatomía o la fisiología como se lo tomaba antes, sino que están determinados por el contexto social, cultural y familiar. Jodorowsky dice que el cuerpo fue dejado de lado en el discurso pedagógico moderno porque el currículum tiene mucho más lugar la transmisión de saberes relacionados con la lectura, la escritura, la matemática, la historia, la geografía, en fin, todas materias áulicas, digamos, y se le brinda muy poco espacio en materia de conocimientos y en carga horaria a las disciplinas escolares tradicionalmente consideradas como las más cercanas a la educación de los cuerpos, como son las actividades lúdicas, los deportes, gimnasia, ejercicio físico, educación física, excursionismo y vida naturaleza. En esa época las clases de educación física contaban con ejercicios meramente repetitivos, analíticos, como por ejemplo las marchas militares, los pasos, alineaciones, cambio de dirección, en fin, era una clase totalmente militarizada, donde solamente importaba repetir los movimientos y se dejaba de lado la creatividad, la expresividad y la participación del alumno como eje central de la clase. En el texto Educación Física, Cuerpo y Disciplinamiento, el autor Toconas plantea que en la educación física se depositó la intención de dominar a los alumnos, ¿sí? Que en la escuela hay muchas prácticas que se ocupan del cuerpo, como la biología, la sociología, como decía Jodorowsky también, pero de la formación corporal, si bien toda la escuela se encarga, la educación física es la que más tiene incidencia y se ocupa de regular y distribuir los saberes y contenidos que tienen que ver con el cuerpo. Benilde Vázquez enuncia que hay 3 corrientes sobre el cuerpo que se configuraron en el siglo XX y que aún tiene vigencia. Relacionándolo con el tema que elegimos, podemos destacar que la corriente de la educación físico-deportiva o la corriente del cuerpo acrobático se caracteriza por la particularidad que por más que el alumno en clase esté todo el tiempo en movimiento, su forma de aprender es pasiva, ¿sí? Esto quiere decir que solamente lo copia los movimientos y los repite. Es un repetidor que no tiene participación activa en sus actividades ni su aprendizaje. Es visto como una estructura biológica, fisiológica, que puede alcanzar la perfección de sus movimientos solamente si se respetan las leyes de la fisiología y de la biomecánica. Con esta concepción nos encontramos con un cuerpo adiestrado, silenciado, sometido, que solamente se expresa en los movimientos estereotipados que tiene que reproducir y se valora mucho más lo de afuera y lo que hace que lo de adentro, que es lo que siente y lo que piensa. Bajo este modelo se incluye la educación física como un proyecto de homogeneización y disciplinamiento de la sociedad, usando el cuerpo como un instrumento para controlar a la sociedad. Un concepto que nos ayuda a comprender la concepción del cuerpo acrobático es el de hegemonía de Apple, que dice que las escuelas crean y recrean formas de conciencia que permiten el mantenimiento del control social sin que los grupos dominantes tengan necesidad de recurrir a los mecanismos manifiestos de dominación. Bueno, para finalizar podemos decir que esto no quedó en el pasado. En la actualidad hay organizaciones que siguen llevando a cabo el disciplinamiento y el control sobre los cuerpos. Obviamente ya no son las escuelas y los clubes donde en la mayoría se busca todo lo contrario, ¿sí? Pero pueden entrar en esta categoría los gimnasios exclusivos, los diferentes medios de comunicación, las redes sociales, donde se destaca resaltar los cuerpos bellos y jóvenes, la sofisticación de la práctica de clase, la ostentación como nuevas formas de normalización y control. Por eso en nuestro rol docente es importante desarrollar en nuestros alumnos una forma de aprendizaje activa y sobre todo crítica de la realidad, donde pueda replantearse situaciones y acciones que son normales
¿sí? Para que no caigan en el adoctrinamiento y puedan pensar y hacer libremente, aislado de opiniones y de verdades impuestas culturalmente.